Hola a todos, mi nombre es Andrés Calva, soy residente de segundo año de Urología en la Clínica Universidad de Navarra y les voy a hablar sobre el uso de litotripsia extracorpórea por ondas de choque sobre un catéter ureteral calcificado en un injerto renal de un paciente con tuberculosis pulmonar. El catéter ureteral es un dispositivo muy utilizado por los urólogos que permite la derivación urinaria desde el riñón hasta la vejiga, teniendo tanto indicaciones temporales como definitivas. En pacientes portadores crónicos, desafortunadamente hasta un 13% de ellos son catéteres olvidados, lo que permite el desarrollo de múltiples complicaciones. La calcificación de estos catéteres es la complicación más frecuente y de muy difícil manejo. Y a día de hoy no se conoce la fisiopatología exacta de la calcificación de estos catéteres, pero se sabe que hay múltiples factores involucrados, como el pH urinario, las diferentes fuerzas iónicas presentes en la orina de los pacientes o incluso las propiedades del biomaterial de los catéteres. Pero se sabe con certeza que el factor más importante o determinante en la calcificación de estos catéteres es el tiempo. A mayor tiempo de exposición del paciente a un catéter ureteral, mayor probabilidad de calcificación del mismo. Presentamos a un varón de 43 años con enfermedad renal crónica estadio 5D por una glomerulonefritis crónica. En junio del año 2000 se realiza un primer trasplante con posterior disfunción crónica del injerto, requiriendo un segundo trasplante en octubre del 2021. Durante ese ingreso se presenta una trombosis arterial del injerto y requiere una trasplantectomía. Pero en diciembre del 2021 recibe un tercer trasplante. Durante la cirugía se produce una lesión isquémica del uréter que resulta o se desarrolla eventualmente una estenosis ureteral del injerto, requiriendo la colocación de un catéter ureteral y el paciente pasa a ser un portador crónico de catéter ureteral de su nuevo injerto renal, requiriendo recambios programados cada 6 meses. En una revisión en enero del 2023 se observa un nódulo sospechoso a nivel pulmonar y se realiza un diagnóstico intraoperatorio de infección por Mycobacterium tuberculosis, iniciando tratamiento antituberculoso con isoniazida piridoxina más etambutol más moxifloxacino. Acude a nuestra consulta en marzo del 2023 para un recambio de catéter programado, sin embargo no se puede realizar el mismo debido a calcificación de este catéter. Se realizan estudios sobre el paciente y se ve que tiene un ligero aumento de la función renal hasta una creatinina de 3.5 miligramos de decilitro y un descenso del filtrado hasta 20 mililitros por minuto por metro cuadrado. En esta radiografía, en la primera, la letra A, se observa la J proximal del catéter que está calcificada, que no permitía la retirada del mismo. Entonces, se empieza a sospechar que el paciente tiene una hiperuricemia secundaria al tratamiento con etambutol y se realiza un control analítico seriado y se observa una leve hiperuricemia de hasta 7.5 miligramos de decilitro sin alteración del pH urinario, con un pH de 6. Un mes después, en abril de 2023, se decide la realización de litotripsia sobre el extremo proximal de este catéter, que estaba calcificado, lo cual permite su retirada y recambio en un mismo acto. Y como medida preventiva, debido a la hiperuricemia probablemente secundaria al etambutol, se inicia tratamiento médico con lead control pH up para alcalinizar la orina del paciente. En octubre del 2023 acude nuevamente a un recambio programado, pero es un intento fallido debido a que ahora no tiene calcificación solo de un extremo, sino de ambos extremos del catéter, proximal y distal. Se decide nuevamente el uso de litotripsia sobre ambos extremos con retirada del catéter. Tras múltiples intentos fallidos de paso de una guía a través del neomeato ureteral, se decide la colocación finalmente de un catéter ureteral por vía anteaorta. En las radiografías, en la A, se ve la colocación de la nefrostomía y acceso a la pelvis del injerto. En la B, en la segunda, cómo se baja o el descenso de la guía a través del uréter. Y finalmente, en la radiografía C, la adecuada colocación del nuevo catéter ureteral con adecuado paso de contraste desde la pelvis del riñón hasta la vejiga del paciente. Se realiza un nuevo estudio analítico en el paciente viendo un claro empeoramiento de esta hiperuricemia, ahora subido hasta 9.4 miligramos por decilitro, con una leve alcalinización del pH urinario hasta un pH 7.5. Y se manda a analizar un pequeño fragmento de la calcificación del catéter con diagnóstico de fosfato cálcico apatítico. Debido a la necesidad de mantener el tratamiento antituberculoso y el hallazgo de calcificación de fosfato cálcico apatítico, se inicia tratamiento médico con lead control pH balance como intento de prevenir nuevas calcificaciones del catéter de este paciente. Tras 46 meses de seguimiento desde su último trasplante, el paciente tiene una clara mejoría de la función renal. Ha descendido la creatinina hasta 2.9 miligramos de decilitro, con un aumento del filtrado hasta 25 mililitros minuto por metro cuadrado.
El pH urinario del paciente se mantiene en un rango de seguridad para formación de litiasis en 6.5 con el tratamiento de Lead Control pH Balance y se encuentra en seguimiento estrecho tanto por nefrología como por urología, pendiente de una nueva reevaluación analítica y urinaria. Y en todo momento el paciente ha mantenido el tratamiento antituberculoso con una muy buena tolerancia. ¿Este caso qué nos enseña? Para empezar, que la calcificación es un proceso complejo y multifactorial. El tiempo de exposición es una complicación o se consideraba una complicación tardía en pacientes portadores durante al menos 4 meses o más. Sin embargo, nuevos estudios están hablando de que hay tasas de calcificación mucho más tempranas a esos 4 meses. Alrededor del 10% de los catéteres ya están calcificados con un uso menor a 6 semanas, alrededor del 50% de ellos en el uso entre 6 y 12 semanas y hasta casi el 75% en pacientes que tienen un catéter durante más de 2 semanas. También se sabe que se produce una reacción inflamatoria cada vez que se coloca un catéter ureteral. Se produce una hiperplasia y displasia del epitelio del uréter. Sin embargo, en pacientes que son portadores temporales o que realmente solo es un cateterismo único, esta reacción inflamatoria podría no ser de interés. Sin embargo, en pacientes portadores crónicos y sobre todo en aquellos que requieren recambios cada 3, 4 meses, recambios muy frecuentes, esta constante renovación de la reacción inflamatoria tras la colocación del catéter podría ser un factor determinante en la posterior calcificación de los mismos. Se sabe que los catéteres ureterales terminan colonizados por bacterias y hay diferentes teorías al respecto, si puede ser tanto la causa como la consecuencia de esta calcificación. Se sabe que aproximadamente el 90% de los catéteres ureterales calcificados presentan algún tipo de colonización bacteriana, aunque solo el 55% de ellos ya presentan un biofilm formado. Sin embargo, aunque esto no permite establecer una secuencia temporal o la causalidad de la colonización bacteriana con la calcificación, sí permite establecer que es un factor a tener en cuenta en la calcificación de los catéteres. También se ha estudiado la coloración de estos catéteres. Muchas veces en una retirada o en un recambio se observa que el catéter o se ha mantenido el mismo color original o incluso ha cambiado de color a un color más negruzco, un color negro. Se sabe que la presencia tanto de E. coli como de Klebsiella pneumoniae podría ser un factor asociado al cambio de coloración de estos catéteres, debido a la reacción de los componentes de la orina, las bacterias y los componentes del catéter que permiten la adherencia de un nuevo producto a los catéteres que le cambie este color. Entonces, en pacientes con catéteres ya de color negruzco, ya completamente negros, se debería sospechar simplemente la presencia de bacterias como E. coli o Klebsiella pneumoniae o directamente que hay un proceso infeccioso llevándose a cabo asociado a ese catéter y que convendría recambiarlo lo antes posible para evitar una calcificación del mismo. La composición de estos catéteres también es un factor a tener en cuenta, ya que hay una amplia gama de diferentes materiales que pueden o no tener cubiertas antiadherentes o hidrofílicas. La presencia de estas cubiertas añade una dificultad extra para entender la fisiopatología de la calcificación de los catéteres. ¿Por qué? Porque las diferentes composiciones urinarias de cada paciente puede alterar el funcionamiento de estas cubiertas. Se sabe en estudios in vitro que estas cubiertas o antiadherentes o hidrofílicas ayudan a una mejor tolerancia al catéter, mejor coloración, mayor duración, pero que la orina cambie las propiedades de estas cubiertas añade un grado de dificultad para entender el por qué o cómo se calcifican estos catéteres. Sin embargo, muchos estudios confirman que la silicona es el mejor producto o el mejor material para los catéteres ureterales. Se sabe que tiene un menor índice de calcificación respecto a otros materiales, con estudios hablando de hasta el 70% de calcificaciones en catéteres de silicona respecto a un 100% de calcificación a las 10 semanas de otro tipo de materiales. Sin embargo, están saliendo nuevos catéteres, nuevos materiales de polímeros que se sabe, hay estudios publicados que hablan de que son muy buenos, que tienen muy buena tolerancia, que se calcifican menos, que tienen menos complicaciones, pero a día de hoy se necesitan estudios con mayor evidencia para poder determinar si podrán llegar a superar los estudios publicados sobre el uso del catéter de silicona. Y finalmente el manejo. El manejo se sabe que es un reto para el urólogo y desafortunadamente no existe consenso respecto a los grados de calcificación ni el abordaje diagnóstico y terapéutico de estos pacientes. Pero se sabe que el diagnóstico es fundamental y se necesita un diagnóstico de certeza, porque las complicaciones derivadas de un catéter calcificado son bastante importantes. Existe un score que se llama el KUB score, que es una escala clínica de los diferentes grados de calcificación de las porciones del tracto urinario, permitiendo identificar catéteres calcificados de muy difícil manejo. Se sabe que una puntuación de 9 o más puntos en este score
predice un mayor tiempo quirúrgico a la retirada o recambio de estos catéteres o que pueda incluso el paciente requerir múltiples intervenciones. Y existe una clasificación llamada FECAL, por sus siglas en inglés, Forgotten, Encrusted, Calcified, que hablan de 5 grados de calcificación dependiendo del tamaño y la localización de estas calcificaciones, lo que permite una planificación de cara al tratamiento de estos pacientes. La litotricia se sabe que existe su uso en los catéteres calcificados y que la tasa de éxito global es en torno al 70% de los casos, lo que permite identificarla como un tratamiento no invasivo de primera línea en estos casos. Pero también se sabe que no puede no llegar a ser suficiente. Hasta en un 30% de los casos puede fallar. Pero se sabe que incluso habiendo fallado la litotricia, aumenta la tasa de éxito de otros tipos de tratamientos, por lo cual no se debería descartar la litotricia como un tratamiento no invasivo de primera línea en pacientes con catéteres calcificados. A día de hoy, y cada vez va a haber más pacientes portadores de catéteres ureterales por diferentes indicaciones, ya sean litiásicas, oncológicas, etc. Y esto, desafortunadamente, conllevará a un mayor número de pacientes con catéteres calcificados. Se sabe que es un manejo complejo, no es fácil tratar a un paciente con un catéter calcificado y se necesita una muy adecuada valoración del grado y localización de estas calcificaciones para poder actuar de acorde. Y, aparte del manejo que pudiera llegar a ser quirúrgico, saber que existen diferentes factores modificables que se pueden tratar, como el pH urinario, la presencia de bacterias, etcétera, que permitirían un manejo integral de estos pacientes. Muchas gracias.